mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Un saludo muy especial de parte de sus hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, del Ministerio Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Para todos ustedes que están en sintonía en esta hora, hoy vamos a continuar con el desarrollo de la lección de escuela sabática, la cual para esta semana tiene el título de Enigma de las pruebas. Nosotros estamos siendo bendecidos por estas lecciones que estamos estudiando. De manera que hoy, sin duda, el Señor va a hablarnos. Y estoy muy contento porque hoy me acompaña otra de las jóvenes de la Iglesia Advenimiento, la joven Karen Reyes. Bienvenida, Karen. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí en esta mañana, donde estaremos aprendiendo y estudiando la palabra de Dios de la lección. Y aprovechando en este momento, me gustaría darles la bienvenida a todos los televidentes que nos están viendo. También me gustaría impartirles esta invitación a que nos acompañen aquí a la iglesia los sábados y también los miércoles. Ahora en este momento les invito a que nos acompañen en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. En esta mañana le damos las gracias por este día que usted nos ha regalado, por este nuevo comienzo de semana que hemos empezado. Le damos las gracias porque usted nos ha cuidado durante la noche, porque usted nos ha cuidado a nosotros y nuestra familia. Ahora en el momento le pedimos que usted pueda estar aquí en este momento con nosotros estudiando y aprendiendo su palabra, que usted nos dé las palabras para poder impartir su palabra con todos nuestros hermanos, Señor, y que usted pueda tocar sus corazones para que podamos aprender algo en esta mañana. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dije hace un momento que seríamos bendecidos con la lección de hoy, porque en esta biografía de el patriarca Job, nosotros encontramos mucho que aprender de él. Ayer vimos cómo él prácticamente fue un objetivo de Satanás, un objetivo inocente, porque pudimos ver qué hombre tan sin tacha era este. Nosotros pudimos mirar de que aún con su inocencia, aún con su carácter ejemplar, pues se enfrentó también a la realidad de que hay huestes de maldad, hay espíritus de demonios que andan buscando hacer caer y buscando hacerle daño a gente también inocente como él lo era. Bueno, nosotros estamos mirando quién era Job, porque él se enfrentó a ese enigma como son las pruebas. Y antes de tal vez ahondar en el enigma de las pruebas, pues es bueno poner como base quién era Job. Y hoy nosotros vamos a ver que Job, como padre, no había tampoco nada que achacarle. Si era, como decíamos ayer, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y tan bueno con las personas que dice que era ojo para los ciegos y pies para los cojos, hermanos, también este hombre no era solamente, como dice el dicho, luz de la calle y oscuridad en su casa. No. Este hombre era luz afuera y era luz en la casa. Como padre, hermanos, este hombre era ejemplar. ¿Qué dice la Biblia acerca de él como padre? Aquí en Job capítulo 1, versículo 4 y 5 decía: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días.
¿Qué impresión te da esto, Karen, acerca de él como padre y acerca de sus hijos? ¿Qué es lo que tú puedes aquí encontrar en estos textos? Bueno, aquí podemos ver cómo él no solo se preocupaba por él mismo, por lo que ellos hacían, pero también por lo que hacían sus hijos, no solo adentro de su casa, pero afuera de la casa de él. Se preocupaba en una manera muy grande cómo ellos trataban el nombre de Dios, cómo lo blasfemaran. Y aquí, a ver, nos dice en el espíritu de profecías, dice que los padres aprendan del hombre de Uz una lección de constancia y devoción. Job trabajaba fervientemente por la salvación de su propia familia, entonces no solo por la salvación de él mismo, sino también en una manera muy grande por la salvación de sus hijos también. Claro, hermanos, miren, Job era un hombre rico. No le vamos aquí a ¿cómo decir?, a desmeritar de que, pues, era un pobre cristiano. No, era un hombre rico. Tenía 7 hijos. Las escrituras dicen que eran 7 hijos, perdón, eran 10 hijos, porque eran 7 hijos y 3 hijas, eran 10. Pero el punto que quiero destacar es el hecho de que estos hijos eran ricos también. Pues dice que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Parece que ya vivían fuera de la casa de Job, ya estaban casados. Y eran ricos porque dice que se invitaban entre sí para banquetear. Pero dice que ellos enviaban a llamar, dice, los 7 hijos a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Pero es interesante, hermanos, que aunque estuvieran fuera ya de la familia, perdón, de la casa, mejor dicho, aunque eran casados y estaban ya en sus hogares, es interesante la vigilancia paternal de Job sobre sus hijos. A veces, Karen, nosotros cometemos el error, ¿verdad?, de que una vez el hijo sale de casa, se casó, pues como padres ya lo dejamos ahí para que haga su vida, y eso es incorrecto, porque deberíamos nosotros, es verdad, respetar la relación matrimonial, no meternos en la relación matrimonial, pero sí estar pendientes, sobre todo, de su vida espiritual. Y nosotros tenemos aquí en Job a un hombre que tenía, hermanos, esa preocupación porque sus hijos, aunque ya estuvieran fuera de la casa, ellos se conservaran puros y sin mancha en medio de todas aquellas festividades que hacían. Nosotros encontramos aquí que todo padre, hermanos, que profesa la fe cristiana, debería de imitar a Job, de que aunque su hija ya se le casó, aunque su hijo ya se le casó, ya se fue de la casa, usted se preocupe por esa parte espiritual de ese hijo que ya no vive con usted. Vemos nosotros que Job era un hombre que era todo un sacerdote en la familia, pues dice que tan pronto pasaban los días del banquete, es decir, los días de fiesta de esos sus hijos, dice que los mandaba a llamar. Los mandaba a llamar para purificarlos. Porque dice, pasados los días del convite, dice, Job enviaba y los santificaba. Oigan esto. Y luego se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. ¿Qué significa esto? Que buscaba la purificación de sus hijos. ¿Y qué decía él? Es que a lo mejor, dice, habrán pecado mis hijos. A lo mejor habrán blasfemado a Dios en sus corazones. Oh, hermanos, qué ejemplo nos da Job como padre de no olvidarnos de los hijos. Y si bien es cierto, Karen, esto lo hacía con los que ya se habían ido de su casa, pues cuánto más, sin duda, lo hacía cuando estaban en su casa, cuando estaban todavía con él. Yo creo, hermanos, que, por ejemplo, tú, Karen, como hija, a ti te gustaría que tus padres, pues ahí te dejaran y que vieras lo que hagas con tu vida, lo que tú quieras, o
realmente te sentirías mejor si ellos se preocuparan por tu vida espiritual. Sí, claro que sí. Yo siento que me sentiría no solo aún cercanos con ellos, pero también más cerca a Dios, porque no solo yo me estaría preocupando por mi propia vida espiritual, pero también tendría en mente que ellos también estarían preocupados por cómo estoy yo con Dios y estarían orando por mí en todo lo que hago para que no se aparte de mí, a ver cómo decir que no se me olvide que soy hija de Dios. Amén. Y miren, continuando, hermanos, con esto de Job, quiero seguir compartiendo con ustedes un punto aquí, en el sentido de que los mandaba a llamar para purificarlo. Bueno, si ustedes notan, dice que los santificaba. Los mandaba a llamar, pasado el convite, los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. En otras palabras, hermanos, si tomamos en cuenta, Karen, que cuando el pecador ofrecía un holocausto, pues se examinaba y pues confesaba su pecado. Nosotros entonces encontramos de que Job, al hacer esto con ellos, los hacía examinar su conciencia y buscaba que se arrepintieran de cualquier cosa que hubieran hecho que fuera digna de reprensión. Y así dice, Job conservaba su autoridad sobre ellos para bien, y ellos se sometían de buena gana, a pesar de que ya habían formado su propia familia. En esto deberíamos nosotros, hermanos, si estamos ya casados, no despreciar los consejos de nuestros padres. Karen, ya que estás tú aquí y que eres una jovencita, pues un día, si tú ya estás fuera de casa, casada, no vayas a despreciar el que tu madre o tu padre siempre, pues por ejemplo, te llamen y te digan, Karen, no te vimos hoy en la iglesia, Karen. Por ejemplo, Karen, quisiera saber si estás estudiando la Biblia. No vayas a despreciar ese tipo de invitaciones de tus padres, porque todo lo que ellos van a buscar es que tú, pues el Señor, no tenga nada que reprocharte. Y nosotros encontramos aquí que Job dice que todavía conservaba, dice, aquella autoridad sobre sus hijos para el bien, y ellos se sometían de buena gana, a pesar de que ya habían formado su propia familia. Job prácticamente continuaba siendo el sacerdote de la familia, y a su altar, dice, venían sus hijos, los cuales apreciaban el participar de sus oraciones más que el participar de su hacienda. Mira qué bonito. Era un hombre rico, sus hijos eran ricos, pero cuando venían a la casa de él, más que participar de su hacienda, venían a participar de las oraciones que él hacía por ellos. Es cierto que los padres no pueden dar a sus hijos la gracia ni la salvación, pues es Dios el que santifica. Pero, sin embargo, estos padres deben fomentar su santificación con oportunos consejos y con sus oraciones. Esto lo estoy compartiendo de un comentario bíblico que encontré, y que Job en esto era prácticamente como Abraham, que igualmente siempre fue un patriarca ejemplar y buscaba entregar siempre a su familia ante los ojos del Señor. Bueno, hermanos, así de esta manera nosotros estamos mirando en Job que es un ejemplo para los padres. Todos los padres hoy en día deberíamos aprender de este patriarca, y como Karen compartió aquí en las notas del espíritu de profecía que tiene la lección, de que todos deberíamos de aprender de este hombre de Uz la lección de constancia y devoción, y cómo trabajaba fervientemente por la salvación de su propia familia. Dice aquí el espíritu de profecía, y esto está en la Review Herald del 30 de agosto de 1881, que en las festividades de sus hijos e hijas, Job temblaba. ¿Qué piensas de esto? Si tú fueras madre, ¿cuándo es que tú temblarías acerca de tus hijos? Bueno, yo temblaría cuando yo supiera que ellos están en los malos caminos, que yo supiera que ellos anduvieran allá
afuera haciendo lo que ellos no deben, sabiendo que no deben hacerlo. Imagínate que tú eres madre y ya tienes tus muchachos y ya tienes sus 17, 18 años y ya pues ya no quieren hacer caso y ya les da de venir tarde a la casa y pues son las 10, son las 11 de la noche y no aparecen. Y tú sabes cómo está el mundo ahora y sabes también que tienen por ahí unos sus amigos que ni del pueblo de Dios son. Realmente como madre, ¿cómo te pondrías todas las noches? Preocupada, triste, porque me pondría bien preocupada y triste porque ellos siempre han crecido en la iglesia, aprendiendo qué es lo bueno y lo malo, y no entendería por qué ahora de la nada se rebelan y bueno, ya no quieren nada con Dios. Y siempre, ahora en días, ahora cómo está el mundo, los jóvenes siempre ponen el pretexto que es difícil, que ahora ya es difícil ir a la iglesia, es difícil poner atención y honestamente es por las distracciones, por todo lo que los atrae ya. Dicen que es mejor, que es más interesante, que la iglesia todo es aburrido, que lo mismo y lo mismo, puras predicaciones, que no tienen que hacer esto y que ahora es estricto. Pero no, yo honestamente yo no creo que es difícil ahora quedarse en la iglesia, poner atención, porque Dios dice que todo lo puedo en Él, porque Él me fortalece. Amén. Y bueno, es admirable de cómo mientras los hijos de Job andaban en esas diversiones, él temblaba. Temblaba, dice, porque le preocupaba que éstos desagradaran a Dios. Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos, como fiel sacerdote de su hogar, ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos. Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran olvidar los requerimientos divinos lo impulsaba a ir a Dios como intercesor de ellos. Hermanos y hermanas, necesitamos tener este espíritu de Job, un espíritu de intercesión por nuestros hijos, un espíritu de temblor ante lo que ellos pudieran estar haciendo de malo delante de Dios. Y necesitamos, hermanos, en cada hogar nuestro, hacer ese papel de sacerdotes, ese papel donde venimos e intercedemos por ellos ante nuestro Dios. ¿Qué sigue diciendo el espíritu de profecía aquí? Aquí dice: imponéis grandes responsabilidades al predicador y la hacéis responsable de las almas de vuestros hijos, pero no sentís vuestra propia responsabilidad como padres. Entonces, ellos no solo se preocupan por ellos mismos, como ellos les ordenan que hagan todo, pero también se preocupan por cómo o ponen más responsabilidad en el pastor o cualquier otro predicador básicamente, ¿cómo decir? En lo que hagan los tres hijos de ellos. En otras palabras, responsabilizan a los líderes de la iglesia de sus hijos cuando ellos deberían ser los responsables. Bueno, ¿cuándo es que a veces los padres cometen ese error de dejarle a los líderes de la iglesia que se hagan cargo de la espiritualidad de sus hijos? ¿Cuándo? Cuando sin duda ellos vienen y nunca se sientan con sus hijos mientras los han tenido en casa para estudiar, por ejemplo, la Biblia, dejándole todo a que el puro sábado la maestra de los niños ahí se encargue de enseñarles a los 8 días prácticamente el desarrollo espiritual de los niños, se lo encargan allí a la maestra. Y luego, pues, como ven que el niño, pues, espiritualmente no va creciendo como se debe y más bien manifiesta falta de interés, luego viene el padre y dice: es que en la iglesia no hay nada para los niños. Es que yo quiero algo en la iglesia para los niños, yo quiero algo para mis hijos. Hermano, no busques en otra gente lo que quieres para tus hijos.
tú mismo dáselo, hermano. Tú mismo haz el trabajo. Tú mismo haz eso que nadie lo va a hacer mejor. Mira, imponéis, dice, grandes responsabilidades al predicador y le hacéis responsable de las almas de vuestros hijos, pero no sentís vuestra propia responsabilidad como padres. A veces nosotros venimos y decimos, no, es que ese pastor no se preocupa por los jóvenes. No, es que el pastor no predica para los jóvenes. No, es que el pastor... Y bueno, y es una de echarle las culpas a otro. Cuando tal vez nosotros como padres no hemos hecho nuestro trabajo, que es el de orar con ellos, el de estudiar con ellos, el de hacer cultos con ellos. Por eso Job nos está enseñando a nosotros de cómo él tenía una vigilancia paternal sobre sus hijos. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, más abajito aquí, con lo que estamos diciendo sobre echarle las culpas al predicador o cualquier otra persona, dice, después que el predicador ha hecho todo lo que puede por la iglesia mediante amonestación fiel y afectuosa, disciplina paciente y ferviente oración para rescatar y salvar el alma y no tiene sin embargo éxito, los padres y las madres con frecuencia le echan la culpa de que sus hijos no se conviertan cuando puede verse su propia negligencia. Entonces cuando ellos miran que cualquier cosa que el pastor dice, que predica o cualquier otra persona, y no hacen lo que están diciendo, pues en vez de que ellos reflexionen y miren que ellos no están haciendo lo correcto, le echan la culpa a esa persona. Y arribita, antes de que tú leyeras esto, me llama la atención algo, que hay una reprensión aquí para los padres. Dice, vuestros hijos e hijas se corrompen por vuestro ejemplo y preceptos relajados. Y no obstante, dice, esta falta de preparación doméstica, esperáis que el ministro contrarrestre vuestra obra diaria y cumpla la admirable hazaña de educar sus corazones y sus vidas en la virtud y la piedad. Esto, hermanos, es una reprensión para los padres. Porque miren cómo dice que mucha de la corrupción que a veces los hijos y las hijas manifiestan se debe al ejemplo que nosotros a veces damos en la casa. Porque dice que muchas veces nosotros tenemos, en cuanto a los preceptos, en este caso divinos, una actitud muy relajada. Hermano, yo aquí voy a tener que ser un poco más explícito. Vayan ustedes a visitar las iglesias en día de semana, los miércoles, por ejemplo, o el martes. Vayan a ver ustedes cuántos jóvenes hay. Ustedes los van a contar con los dedos o no hay ni uno. Ahora pregúntese, ¿dónde están los padres de esos jóvenes también? Hermanos, esos jóvenes ya llegaron a 18, 20 años y ellos no tienen esa vocación de ir a la iglesia los miércoles, porque ellos nunca miraron que sus padres tuvieran ese interés. Es más, ellos miraron tal vez que sus padres tuvieron ese interés, pero en determinado momento se relajaron y ni ellos mismos fueron ya. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestros muchachos sean buenos cristianos, fieles a Dios, si nosotros mismos nos hemos relajado? Yo no puedo esperar que mis hijos, cuando sean grandes, estén siempre ahí en la iglesia, si yo mismo ya dejé de ir a la iglesia. Yo no puedo esperar que mis hijos, pues, no sean solo sabatistas, si yo me he convertido en eso ya últimamente. Hermanos, miren, vuestros hijos e hijas se corrompen, dice, por vuestro ejemplo y preceptos relajados. Ahora, por supuesto, no debo generalizar. Va a haber casos donde usted, o hay casos donde usted es una persona muy entregada al Señor, usted no es nada de relajado con las cosas de Dios, usted siempre es bien serio con las cosas del Señor, usted siempre es bien fiel en la asistencia a la iglesia, y aún así sus hijos no van a querer seguirlo. Pero de todas maneras, si así fuera el caso, Job nos dice, aunque anden banqueteando, aunque anden en fiestas, usted mándelos a llamar para orar por ellos
e interceder por ellos. Pero hermanos, la vigilancia paternal debemos entender que nunca tenemos que dejarla a un lado, porque aquí nos está enseñando la lección cómo Job no era descuidado en este punto. En otras palabras, Job, digámoslo, si él viviera en este tiempo, no le dejaría al ministro para que contrarreste la obra que él no hacía. Al contrario, él hacía su trabajo. Hermano, el pastor de sus hijos es usted, padre de familia. La maestra de sus hijos es usted, querida madre. No se relaje, no la tome así tan livianamente. Usted como padre, usted como madre, hoy más que nunca, estudie la Biblia con sus hijos, ore con sus hijos, vaya a la iglesia con sus hijos. Siempre insístales a que vayan a la iglesia. Mire, mañana usted y yo ya no vamos a estar en la iglesia porque pues nos vamos a morir, nos vamos poniendo viejos. Pregúntese usted, estos jóvenes son los que van a dirigir la iglesia, pero estos jóvenes van a ser de aquellos que la iglesia la van a tener cerrada los miércoles y la van a abrir un día a la semana nada más. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya ellos han perdido ese interés. Pero evaluemos, hermanos, evaluemos. Si es porque realmente a ellos no les interesa, pues bueno, nuestro trabajo es seguir orando por ellos y decirles, pero que no sea, hermanos, porque nosotros ya nos hemos relajado y nosotros mismos ni estudiamos más la Biblia en la casa, ni nosotros mismos estamos orando y nosotros mismos no vamos a la iglesia. Hermanos, no esperemos de nuestros hijos algo que ni nosotros mismos estamos haciendo. Y hoy viene enseñándonos de que Job no se descuidaba. Y como dijo Karen en la nota que leyó, después dice que el predicador ha hecho todo lo que puede por la iglesia mediante amonestación fiel y afectuosa, disciplina paciente y ferviente, oración para rescatar y salvar el alma, y no tiene sin embargo éxito. Los padres y las madres con frecuencia le echan la culpa de que sus hijos no se conviertan cuando puede deberse a su propia negligencia. ¿Sí? Porque somos expertos en culpar a otros. Yo amo a mis jóvenes de la iglesia, los amo como no tienen idea. Pero cuando yo predico, yo estoy predicando para ellos, para los niños y para los adultos. El mensaje de Dios es para todos. Y yo predico la palabra y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y si los jóvenes se resisten y no quieren poner interés, bueno, yo ya no tengo culpa. Pero usted, hermano y hermana, asegúrese de que, pues, si mira que su hijo no le está poniendo interés, mire, haga oración con él. Haga oración con él. Si usted ve que su hijo siempre le echa la culpa al pastor y le echa la culpa a los adultos y le echa la culpa a todo el mundo para justificar su pecado, usted ore con su hijo y dígale, no, hijo, mire, nosotros tenemos que de alguna manera ser nosotros delante de Dios los que seremos fieles. Si usted haga ese trabajo, hermano, haga ese trabajo de sacerdote. Bueno, lee, Karen, ahí donde quedaste, lo que sigue, por favor. Antes de leer, tenía un comentario sobre claro. lo que estamos hablando. Ahora en día no deberíamos de depender que los niños o los jóvenes solo aprendan de Dios en la iglesia. No deberíamos depender en que en las clases que tomamos en las iglesias, como los menores, los primarios, sea la única forma de educación que estén recibiendo ellos sobre Dios. La hermana Elena G. de White dice que la primera educación de los niños es en la casa, es en el hogar. Amén. Nosotros, los padres, deberían de enseñarles desde que estén adentro de los cuerpos de ellos, de que deberíamos enseñarles la palabra de Dios hasta que ellos mismos entiendan todo esto. Cuando los hijos o los jóvenes se resistan o no quieren estudiar, no deberían enojarse con ellos, no deberían de preguntarse por qué no quieren o cualquier otra cosa. Deberían entonces orar por ellos, pedirle a Dios que les dé el deseo de querer aprender, no reprocharles, enojarse que por qué no quieres o tienes que hacerlo, sino que deberíamos de buscar a Dios para que Él les dé el deseo siempre de querer buscarlo a Él y estudiar su palabra. Mira, hoy no vamos nosotros a ofrecer un holocausto, no lo vamos a llamar para hacer un holocausto, pero sí podemos, por ejemplo,
si tú fueras mi hija, Karen, tengo deseo de orar contigo. Ven, hija, arrodillémonos. Hay algo, hija, que yo quisiera que tú quieras que yo ore por ti. Y si tú no tienes nada, de todas maneras yo pedir toda la bendición a Dios por ti, pedirle que te dé victoria sobre el pecado, pedir, orar y darte un abrazo. Y luego te vas tú meditando en eso que sucedió, en ese momento que pasamos de rodillas juntos. Esa es una manera ahora de interceder de parte del Padre ante Dios para con sus hijos. Y eso, hermanos, no debemos perder de hacerlo. Así se haya casado, así se haya ido de tu casa, hermano, hazlo. Como dice Karen, no le des reprimenda, no le achaque, di, ¿por qué aquí? ¿Por qué no? Simplemente, mira, hijo, yo tengo ganas de orar contigo. Y ella hace una oración intercesora por él. Tú no tienes idea lo que el Espíritu Santo va a colocar en ese tu hijo. Lo va a pensar, no creas. El Espíritu Santo lo va a impresionar. Por eso, sigue leyendo la parte esta porque me gusta, ¿no? Dice, la carga incumbe a los padres. ¿Asumirán ellos la obra que Dios les ha confiado y le harán con fidelidad? ¿Avanzarán ellos y subirán, trabajando de una manera humilde, paciente y perseverante para alcanzar ellos mismos la exaltada norma y llevar a sus hijos consigo? Ahí está, preguntas tras preguntas. Son preguntas retóricas que deberíamos de responder con un sí. Es decir, afirmativamente, hermanos, ante estas preguntas, porque es nuestra responsabilidad. Todo esto lo estamos leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 467. Pero vuelvo a la Review Angera a la hora del 14 de abril de 1885 y leo el primer párrafo. Dice, la obra de los padres es enseñar línea tras línea, precepto tras precepto, un poco aquí y un poco allá. Corrijan las tendencias equivocadas, no con pasión, sino con amor. Los niños pueden ser salvados si los padres y las madres hacen fielmente su trabajo. Qué grande, hermanos, es esta responsabilidad. Línea tras línea, precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Corrigiendo las tendencias, no con pasión, sino con amor. Porque ese es el trabajo. Antes que sea el trabajo del ministro y de los líderes de la iglesia, ese es el trabajo del Padre. Y Job lo entendió. Job lo entendió y por eso no se descuidaba de sus hijos. ¿Qué sigue diciendo la siguiente nota? Estamos enseñando lecciones a los niños que deseamos que ellos imiten. Si deseamos que nuestros hijos sean castos, puros y nobles, así debemos ser nosotros. Si somos impostores profesando ser hijos de Dios, mientras nuestra impaciencia, irritación y engaño nos condiciona como hijos de Satanás, nuestros hijos no serán mejores que nosotros. Todos los esfuerzos de los padres deberían concentrarse en avanzar hacia la perfección del carácter cristiano. Mira qué importante es esto. Dice que no seamos impostores, profesando ser hijos de Dios, mientras nuestra impaciencia, irritación y engaño nos condiciona como hijos de Satanás. Somos impostores, hermanos, cuando nosotros realmente no hacemos bien este trabajo de velar por la espiritualidad de nuestros hijos. Y ellos, dice, ellos tampoco van a ser mejores que nosotros. Así que tenemos, hermanos, hoy que tomar una decisión. Y es ejercer una vigilancia paternal sobre nuestros hijos de una manera que no tengamos que darle malas cuentas a Dios acerca de nuestro trabajo. Lo que yo aprendo de esto, ¿saben qué es? Que a mi hija, yo tengo 2 hijas, una ya está casada, otra está en la casa. Lo que yo aprendo es que antes de venir y darle una reprimenda y regañarla y perder el control por algo que no me gustó, yo debería de hacer lo que Job hizo. Sabía que habían estado banqueteando, sabía que habían estado en festividades, sabía que en esas sus festividades algo malo pudieron haber hecho delante de Dios. Y mira,
los mandaba a llamar para ofrecer sacrificio por ellos, para ofrecer holocaustos por ellos. Los mandaba a llamar, dice, para santificarlos, para purificarlos, porque decía, es que pudieron haber pecado, pudieron haber blasfemado. Hermanos, creo que en esta parte, como padres, es donde no hemos hecho bien el trabajo y los hemos mandado a llamar, pero para regañarlos. Y estamos esperando, ya sabemos que hizo tal cosa, y estamos esperando los que lleguen, pero para darles una buena tunda. Hermanos, ahora aprendamos de Job y esperémoslos a que lleguen y llamémoslos para ofrecer sacrificios por ellos, es decir, para hacer una oración de intercesión por ellos, para orar para que el Señor los cambie en sus mentes, en sus corazones, en todo su ser. Hermanos, la vigilancia paternal sobre nuestros hijos estriba en estar pendientes de lo que hacen, pero nosotros también inmediatamente obrar espiritualmente para contrarrestar lo que han hecho, trayéndolos a los pies de Jesucristo. Que Dios nos ayude para que seamos como Job. Miren qué hermosa biografía, hermanos, la que nos habíamos perdido de no estudiarla hasta ahora como lo estamos haciendo ahora. Y pensar que en el enigma de las pruebas, un hombre así, con tan modelo ejemplar que ofrece para todos nosotros, pensar de que fue probado. Ya vamos a entrar a eso, pero pues porque estoy siempre redundando en el título, lo digo. Hermanos, quedémonos con la lección de hoy, de que seamos padres como Job, reconozcamos que nos hemos equivocado haciendo las cosas diferentes y que haremos de ahora en adelante el trabajo que nos corresponde antes que lo haga el pastor o lo hagan otros, hacerlo yo, porque para eso Dios me ha puesto como el sacerdote de mi familia y soy el que debo velar por mis hijos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta lección tan hermosa que viene a enseñarnos cómo manejar la vida espiritual de nuestros hijos, que viene a decirnos cómo este hombre que era justo, temeroso y apartado del mal, también era todo un ejemplo como padre. Gracias porque en su manera de cómo él obraba espiritualmente para con sus hijos, nosotros hoy aprendemos una gran lección. Señor, ayúdanos para que no busquemos más responsables allá afuera de cómo andan nuestros hijos en su vida espiritual, sino que asumamos nosotros la responsabilidad. Te pido para que nosotros como padres no nos relajemos en los principios que hemos aprendido de ti, no nos descuidemos en cuanto a la perseverancia que debemos manifestar en el estudio diario de tu palabra, en la oración, en la asistencia a la iglesia, en buenos ejemplos para ellos. Por favor, Señor, te ruego que hoy como padres nosotros miremos en Job ese ejemplo a seguir y seamos vigilantes sobre la vida espiritual de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, de ahora en adelante a hacer las cosas distintas. Y Padre, te pedimos por nuestros hijos también, para que cada vez que hagamos estos intentos o estas maneras de obrar, oh Señor, te pedimos para que ellos también en ese momento su corazón sea tocado. Te rogamos para que en ese momento ellos no rechacen la invitación a hacer una oración juntos. Te ruego, Señor, por favor, que tú toques el corazón de nuestros hijos, para que cuando les hagamos la invitación para orar juntos, para ponerse en las manos de Dios, oh Señor, te ruego para que ellos acepten. Te suplico que nuestros hijos, Señor, les toque su corazón, les hables a sus oídos, les hables a su mente y les digas que hagan caso, Señor, a la invitación que les hemos de hacer. Padre, salva a nuestros hijos, por favor. Ayúdanos a nosotros a tener tu gracia y tu sabiduría para cooperar contigo en esa obra de salvación de ellos.
Gracias, Padre, por esta lección. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.